Les voy a hablar sobre la unidad 1 y la unidad 2 sobre diseño y planificación curricular. En la temática 1, como título principal, la introducción a la planificación curricular. Entre ellas vamos a tener como un resultado de aprendizaje caracterizar estas generalidades de planificación escolar, la definición, las características y su importancia. No nos olvidemos de los niveles de curriculares, que son el meso, maso y micro. También tenemos diferentes enfoques escolares. Entre ellos vamos a analizar cada uno de ellos, diferencias entre ellos, como tenemos al enfoque basado en el liderazgo pedagógico, al enfoque de gestión participativa, al enfoque transformacional, enfoque de gestión basada en procesos. Y como último subtema tenemos el proceso de planificación curricular. Es donde vamos a reconocer cada uno de los procesos que se deriva de la planificación curricular. Entre ellos también tenemos como las características, los principios y la forma en la que vamos a planificar. En la temática número 2 vamos a hablar sobre la introducción al currículum de los niveles de educación básica. Entre ellos vamos a tener como los resultados de aprendizaje caracterizar los nuevos fundamentos teóricos en las nuevas reformas curriculares, en donde vamos a leer sobre las consideraciones legales en el entorno curricular, las reformas curriculares precedentes, también los principios de esta malla curricular. También vamos a hablar sobre las referentes de ajuste curricular, un currículo organizado por áreas de conocimiento, las características del ajuste curricular. También vamos a hablar sobre los elementos del currículum, los principios para el desarrollo de un currículum, la orientación metodológica del. También vamos a hablar sobre el refuerzo académico de que nuestros estudiantes deben tener. Y también la acción de tutorías o la carga horaria también de los docentes, en la cual de la carga horaria se va dependiendo de si es básica o bachillerato. Para esta definición podemos hacernos preguntas, ¿es necesaria la planificación curricular en nuestras instituciones? Por supuesto que sí, porque mediante ellas vamos a seguir una guía para dar nuestras clases y obtener un aprendizaje significativo de nuestros estudiantes, ya que cada año en la planificación del aula, que es realizada por el docente, se va a verificar en los años anteriores en qué ha fallado. Y para esto sirve la planificación curricular. Por eso es un proceso muy importante para nuestros educandos. También en la planificación educativa es una herramienta técnica para la toma de decisiones en el proceso educativo, donde vamos a tomar decisiones de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. La importancia de esta planificación curricular debe ser apropiada en los docentes, donde puedan recurrir a diferentes herramientas y metodologías para que los alumnos entiendan y comprendan y obtengamos ese resultado de aprendizaje que deseamos. También existen algunas interrogantes. En estas interrogantes existen 4. ¿Qué hay que enseñar? Enseña de una manera cronológica que va secuenciada por las diferentes materias. Tampoco podemos decir ya vamos a leer sin haber aprendido en las letras del abecedario. Eso se debe tomar en cuenta cuando vamos a planificar nuestras clases. Otra interrogante es, ¿cuándo hay que enseñar? Por eso está dividido en grados, como cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, porque vamos a determinar a qué edad se debe aprender cierto tema. ¿Cómo hay que enseñar? Es ahí donde el docente debe ser creativo, innovador, donde vamos a ver las posibilidades también del alumno su entorno social y económico. Por eso el docente debe ser innovador. ¿Por qué debe ser innovador? Porque tenemos que buscar la manera de usar materiales reciclables para nuestras clases, ya sea de matemática, lengua, literatura, porque hay diferentes maneras de activar nuestra creatividad. Como por ejemplo, con piedritas podemos enseñar a nuestros alumnos a contar. También saliendo de nuestra teoría de nuestra casa y visualizar que vemos un árbol, una rosa, un carro de color rojo, aprendemos los colores. De esta manera innovamos nuestras clases. No solo constantemente tenemos que hacer de esa manera, también podemos buscar aplicaciones. En esta modalidad ha resaltado las aplicaciones, los sitios web, las aplicaciones para aprender los colores, los números, el inglés. Hay sitios web donde nos facilitan libros para leer, para niños pequeños hasta adultos, donde podemos encontrar en cualquier sitio web. Y como última interrogante, ¿qué, cómo y cuándo hay que evaluar? ¿Cuándo vamos a evaluar? Es después de la clase o a la siguiente clase. ¿Cómo? Preguntando o realizando preguntas sobre la anterior clase. ¿Qué vieron? ¿Sobre qué se trató? ¿Cómo expusieron
las clases subdocentes. De esa manera vamos a obtener un resultado de aprendizaje y ver en qué estamos fallando los docentes y poderlo mejorar. También otra alternativa para evaluar, pedir a nuestros estudiantes que realice un resumen sobre la clase anterior. ¿Cómo es? Podemos presentar solo imágenes en donde el estudiante active sus recuerdos y realice una exposición sin tenerlo pensado y sin haber estudiado y solamente recordarlo porque hemos obtenido un aprendizaje significativo anteriormente. También tenemos en las áreas de conocimiento que se dividen en diferentes, en básica y en bachillerato. Como nos podemos dar cuenta, las materias que son más resaltadas son la lengua y literatura, el inglés, la matemática y educación física. Esas son materias que se ven constantemente en lo que se ve en una unidad educativa. En cambio, para las ciencias naturales y estudios sociales ya se subdivide, como por ejemplo en las ciencias naturales se subdivide en química, biología y física. En estudios sociales se divide ya en historia, filosofía y educación para la ciudadanía, en donde los de que son de bachillerato van a tener una carga horaria mayor que las de básica. Existen 3 niveles. Entre los 3 niveles, en el primer nivel tenemos el macro. ¿Quiénes conforman el macro? Es el Ministerio de Educación. Entre ellos existen los doctores, los másteres, los que conforman ellos tienen un currículo nacional obligatorio para todas las unidades educativas. En el segundo nivel tenemos al MESO. ¿Quiénes son los del MESO? Son las instituciones educativas. Ellos tienen un currículo institucional. ¿Qué significa institucional? Que es directamente solo para esa unidad educativa. Los que la dirigen el director, el vicerrector, el vicerrectoral, el inspector. Ellos tienen un currículo más flexible. ¿Por qué? Porque ellos pueden adaptarlo a sus necesidades. En el tercer nivel tenemos al micro. ¿Quiénes conforman el micro? Son los docentes, porque ellos planifican sus clases constantemente en qué partes deben mejorar para dar sus clases y mejorar ese resultado de aprendizaje que se desea en nuestros estudiantes. Este también es flexible para ellos, ya que es adaptado para todas las necesidades de todos los alumnos. No podemos excluir a ningún alumno. Cada actividades adaptadas a nuestros jóvenes con discapacidad. Después de haber hablado sobre lo que es la introducción a la planificación curricular, vamos a hablar sobre los enfoques de gestión escolar. Entre ellos tenemos a 4. Primero es el enfoque basado en el liderazgo pedagógico. ¿De qué se trata este enfoque? Es donde el director transforma su unidad educativa. ¿Por qué? Porque debe avanzar y seguir con las metas dadas, ya que es el principal de influencia para que el resto de los estudiantes y docentes sigan progresando de una manera exitosa, para que dentro de las clases sean innovadoras y no constantemente ver lo mismo. Algo también muy importante que en el liderazgo pedagógico es donde el director protagoniza esta fase, en donde él realiza actividades de mejoramiento para la institución, ya sea obteniendo materiales para nuestra institución o enviando oficios de requerimientos para mejorar la institución. De esta forma vamos a mejorar nuestra calidad educativa. Por ejemplo, en el caso de una maestra que llega por primera vez a una unidad educativa, le toca a un grupo de estudiantes que son totalmente rebeldes, no le hacían caso. Entonces, ella demuestra empatía hacia sus estudiantes, implementando estrategias para fortalecer las relaciones entre ellos. Siempre les motivaba a ser mejor, logrando la identificación y fraternidad en el grupo. Por eso es fundamental el liderazgo pedagógico en la gestión diaria como docente. Gracias. Como segundo tema es el enfoque de gestión participativa. ¿De qué se trata esto? Es donde los principales son los estudiantes, en la manera en que se van a desenvolver. También se vuelve a incluir a los directores, docentes, también los padres de familia, a toda la administración educativa. Es donde el docente empieza a integrar más a la familia dentro de las horas clase, como en una convivencia familiar, donde participan los directores,
toda la administración de la unidad educativa y los padres de familia y los estudiantes, por supuesto, en la cual conviven, hacen actividades, realizan cualquier juego tradicional, conviviendo tradicional de una manera que vamos a convivir entre todos. Por eso también se le puede llamar una gestión participativa, porque incluimos a toda la unidad educativa, a todos los que conformamos la unidad educativa. Un ejemplo sería la instrucción y ayuda a la familia, donde los padres como guiadores a esta nueva modalidad, aparte de recibir clases, ellos buscan opciones para la educación de sus hijos, ya que muchos no están recibiendo por su educación por diferentes casos, lo cual ellos estaban acostumbrados a recibir clases en el aula de clase y no en su casa. Por ende, los directivos y delegadores de dicha institución deben considerar aspectos de cambios y crear nuevas estrategias de formación y llevarlas hacia los estudiantes. Otro de los ejemplos sería la implementación de computadoras en una institución. Bueno, una institución educativa consta de una sala de computación, pero no contan con las computadoras necesarias para que ésta funcione correctamente. Ya. Al director le ofrecen ciertas computadoras a un determinado precio, pero él no tiene la autorización de aceptar dichas computadoras, sino que tiene que consultarlos tanto con docentes, padres de familias, y ver cómo los estudiantes pueden darle un buen uso a aquellas computadoras. Ya. Es aquí donde intervienen todos los miembros de la comunidad educativa, tanto padres, familias, docentes y alumnos, para poder tomar esa decisión de aceptar o no las computadoras. Tenemos al transformacional. Se trata es donde los directivos son los principales gestores de este enfoque. ¿Por qué? Porque ellos motivan o realizan cualquier actividad para mejorar nuestra educación y nuestro aprendizaje significativo de diferentes maneras, buscando mejorar nuestra unidad educativa. ¿Qué modo? Motivándonos para seguir adelante y mejorar nuestra educación, en donde va a ser un crecimiento pero para largo plazo. ¿De qué manera? Que sea constantemente este aprendizaje o estas actividades todos los años, en donde donde promueve la estimulación intelectual, en donde va a haber 4 metas. La primera meta es un propósito, o también se le puede decir expectativas de cambio, en donde el director busca una mejora de los conocimientos. Como segunda tenemos la motivación. ¿De qué manera el director va a motivar a sus estudiantes? También haciéndose llegar principalmente a sus docentes. ¿Por qué? Mientras el docente esté motivado para seguir mejorando e innovando sus conocimientos, para luego darse a conocer ante sus estudiantes. En la tercera se trata sobre la estrategia. Es donde vamos a buscar innovaciones y maneras que se organicen y realicen equipos de trabajo. Y como cuarta meta tenemos a la cultura. ¿Por qué la cultura? Porque ante todo no debemos olvidar nuestros rasgos culturales. ¿De qué manera? Nuestros rasgos y nuestros resultados de aprendizaje, obteniendo nuestra visión y misión de nuestra unidad educativa. Como un ejemplo en el enfoque transformacional, es donde el director, como les comentaba, realiza actividades donde incorporen a una institución que tengan algo que la de nuestra no, para realizar petitorios en los cuales podemos basarnos en charlas. Hola, buenos días, Máster Basilio. Le habla Luis Soriano, de la Unidad Educativa 15 de marzo. Me dirijo a usted como colega de profesión y como de mejorar la calidad de mis estudiantes. A su vez, le hago la petición para que con sus recursos tecnológicos y con sus docentes capacitados en TICS puedan ayudarme en la labor de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de mis estudiantes, ya que no contamos con computadoras ni con dispositivos móviles para desarrollar un avance en esta asignatura. Buenos días, Máster Soriano. No hay ningún inconveniente. Déjenme comunicarme con mi departamento de TICS para llegar a un acuerdo y así poderle comunicar la resolución que hemos de tomar. Muchas gracias, buenas tardes. Máster Rosales. Buenas. Buenas. ¿Estaría usted de acuerdo en impartir conocimientos a los estudiantes de la Unidad Educativa 15 de marzo para que ellos tengan los mismos conocimientos en la materia de informática? Muy buenas. Sí, estoy de acuerdo. Estoy dispuesta a coordinar un horario de 2 horas
semana para ayudarlos y que se motiven y ayudarlos también a ellos para que aprendan sobre la computación. Ok, Master Rosales, ya me pondré en contacto con el Master Soriano, gracias. Ya, Master. Aló, Master Soriano. Aló, Master Basilio, dígame. Hemos llegado a la resolución junto con mi departamento de TICS y ellos están de acuerdo con la petición que usted nos ha hecho. La Master Rosales se pondrá en contacto con usted para llevar a cabo la transformación de las clases de informática en su unidad educativa. Muchas gracias, Master Basilio, por el apoyo que nos está dando en la institución. No hay de qué, Master. Aló, buenas tardes, Master Soriano. Aló, Me gusto con Nico Rosales, la docente de TICS. Yo voy a estar gustosa en enseñarle a sus alumnos sobre la computación. Estamos en comunicación para determinar los horarios. Muchas gracias, Master Rosales. Un gusto trabajar con usted. Igualmente a usted. Buenos días, estudiantes. Les presento al Master Basilio, rector de la institución en la que nos encontramos en este momento, y a la Master Rosales, quien será su docente. Buenos días, queridos estudiantes. Les presento su nueva sala de computación, en la que consta con todos los implementos tecnológicos para que ustedes escuchen las clases. Además, les presento a su distinguida, la maestra Rosales. Muy buenas tardes, chicos. En la planificación curricular también existen áreas del centro educativo. Entre ellas tenemos al área directiva. Después tenemos al área pedagógica o académica. También tenemos al área comunitaria, en donde son incluidos los padres de familia. Luego tenemos al área administrativa o financiera. ¿Qué es el POA? Es el Plan Operativo Anual. Luego tenemos al PEI, es el Proyecto Educativo Institucional. También tenemos al PSC, es el Proyecto Curricular de Centro. Y por último tenemos al PA. ¿Quiénes son el PA? Es el proyecto de aula, es donde el docente ya interactúa y realiza su planificación dentro del aula. Entre las características fundamentales de la planificación tenemos que es participativa, en donde podemos omitir o corregir errores en la planificación, en donde el docente corrige esa parte que está fallando. Colaborativa. Tenemos el apoyo de los demás docentes en que nos podrían ayudar compartiendo más información entre nosotros para la realización de proyectos educativos. Es dinámica porque está expuesta a cambios mediante transcurran las clases. Es facilitadora para la toma de decisiones para realizar algún cambio. Es integral. Se relacionan todos los aspectos de una forma correlacional. Es práctica porque se realiza acciones en donde se vuelve participativa. Es instrumental porque de a los objetivos por alcanzar, o si no, o llegar a tener o alcanzar el resultado de aprendizaje. En el marco de la implementación del currículo nacional, ponemos a disposición de todos ustedes una cartilla que tiene como finalidad orientarlos en el proceso de planificación curricular. En este video abordaremos los criterios que debemos considerar en el proceso de planificación. Es indispensable que cada uno de ustedes lea y analice la cartilla en su totalidad. Esta da orientaciones a través de ejemplos de planificaciones anuales, unidades didácticas y sesiones de aprendizajes. ¿Cómo planificar? ¿Qué texto deberían leer mis estudiantes? ¿Cuáles son las actividades que haremos? ¿Qué lugares visitaremos? Cuando empezamos a pensar en la planificación, no es extraño partir con preguntas de ese tipo referidas a actividades. Sin embargo, el currículo nacional nos plantea un cambio en la manera en la que comúnmente se planificaba. Por ello, ahora debemos empezar por hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizajes deben lograr? En primer lugar, se determinan los aprendizajes que deben desarrollar mis estudiantes. Para ello, es necesario identificar las necesidades de aprendizaje que cada uno tiene, es decir, cuán lejos o cerca están de los aprendizajes esperados. Luego debemos preguntarnos, ¿qué evidencia voy a usar para evaluarlos? Debo determinar con anticipación cómo sabré y con qué podré comprobar que los estudiantes han logrado los aprendizajes deseados. Finalmente decidiré ¿cuál es la mejor forma de llegar a esos aprendizajes? Para ello, pensaré en actividades, experiencias, situaciones y estrategias que sean más pertinentes para justamente desarrollar los aprendizajes que identifiqué en un inicio.
Es importante plantear situaciones retadoras, actividades innovadoras, que despierten el interés de todos. La planificación es una gran oportunidad para desafiar nuestra propia creatividad con el fin de llegar de la mejor forma posible a cada estudiante. No debemos olvidar que una de las principales características en esta planificación es que se debe determinar desde un inicio cómo voy a evaluar antes de cómo voy a enseñar. ¿Cuáles son los tipos de planificación? Existen dos tipos de planificación, a largo y a corto plazo. Cuando hablamos de planificación a largo plazo, nos referimos a la planificación anual. Esta muestra de manera general lo que se hará durante el año. Nos da el gran panorama del desarrollo de competencias y nos permite organizar de manera secuencial las unidades didácticas, teniendo en cuenta además los enfoques transversales que deberán estar presentes a lo largo del año. La planificación a corto plazo tiene dos partes. La planificación de unidades didácticas, las cuales describen los propósitos de aprendizaje, cómo se desarrollarán y evaluarán, así como los recursos y estrategias que se requerirán. Además, permite organizar secuencialmente las sesiones de aprendizajes. Por último, la planificación de sesiones de aprendizaje tiene como fin organizar las actividades específicas que se desarrollarán para alcanzar los propósitos que se han determinado. ¿Qué se necesita para planificar? Antes de empezar a planificar, es necesario analizar y comprender cada uno de los aprendizajes que se encuentran en el currículo nacional y en los programas curriculares. Se necesita comprender la relación entre competencias, enfoques transversales y el perfil de egreso, y cómo la competencia progresa en los estándares de aprendizaje nacionales, así como en los desempeños de grado. Además, revisar las orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales, orientaciones para la planificación, orientaciones para la tutoría y orientación educativa. El propósito de la cartilla es dar orientaciones que sirvan para crear planificaciones propias en cada región, en cada ciudad, en cada escuela del Perú, adaptándose a cada contexto, a las características y a las necesidades de todos los estudiantes. En la temática número 2 vamos a hablar sobre la introducción al currículum de los niveles de educación básica. Entre ellos vamos a tener como los resultados de aprendizaje, caracterizar los nuevos fundamentos teóricos en las nuevas reformas curriculares, en donde vamos a leer sobre las consideraciones legales en el entorno curricular, las reformas curriculares precedentes, también los principios de esta malla curricular. También vamos a hablar sobre las referentes de ajuste curricular, un currículo organizado por áreas de conocimiento, las características del ajuste curricular. También vamos a hablar sobre los elementos del currículum, los principios para el desarrollo de un currículum, la orientación metodológica También vamos a hablar sobre el refuerzo académico de que nuestros estudiantes deben tener. Y también la acción de tutorías o la carga horaria también de los docentes, en la cual de la carga horaria se va dependiendo de si es básica o bachillerato. Las consideraciones legales en el tema del currículum de la educación obligatoria existen artículos donde la educación es un derecho para toda la persona a lo largo de su vida. Es algo ineludible. También es una garantía por la LOEI el derecho a una educación de calidez y articulada en todo el proceso educativo. También la LOEI implementa políticas donde se debe llevar en mano a la inclusión y a la equidad entre todas las personas. Reformas curriculares precedentes. Existen dos: educación general básica y la del bachillerato general unificado. Propone lineamientos curriculares al tratamiento de las prioridades de las destrezas fundamentales y los contenidos obligatorios para cada año. En el 2011, el Bachillerato General Unificado propone brindar a los estudiantes de una educación de acuerdo a su edad. En los referentes de ajuste curricular, en esta existen un camino, una de la que lleva el docente y la otra es la de revisión del currículum, y la siguiente es en la parte del monitoreo de los docentes, damos un seguimiento a cada proceso educativo. Y también hay una investigación donde se reúnen dos diferentes docentes o doctores o PhD en mejorar la planificación curricular. En la parte de la revisión también existen las prácticas en el aula. En la parte de la ciencia es donde verificamos que el perfil de salida que esté formado en el estudiante, ya que entre docentes, padres y alumnos y el sector público ayudamos a que estos jóvenes
sigan progresando en sus estudios. Un currículo organizado por áreas de conocimiento encontramos para el nivel educación general básica y para el bachillerato general unificado se puede avanzar mediante el perfil de salida. En las características del ajuste curricular pueden abarcar desde el primer año de educación básica hasta el bachillerato único. En ella también tenemos subdividido en tres áreas, que son las áreas, el aprendizaje y la organización curricular. La parte de áreas es donde comienza desde que el estudiante inicia en la parte básica hasta su final, de que es el tercero bachillerato. En la parte del aprendizaje es donde vemos si el resultado del aprendizaje está siendo logrado en nuestros estudiantes. En los elementos del currículum vemos como principalmente el perfil de salida. Entre ellos tenemos los objetivos integrados por subniveles, los objetivos generales de cada una de las áreas, los objetivos específicos de las asignaturas, los contenidos expresados por destrezas, donde el docente se expresa de maneras innovadoras y didácticas para que los estudiantes aprendan y mejoren o reflexionen sobre sus aprendizajes aprendidos. También en los elementos del currículo nos establece matrices, mapas de contenido, incluyendo la bibliografía de la información donde la obtengamos, de manera verídica y que los estudiantes tengan un mejor conocimiento. En los principios de desarrollo del currículo es donde el docente debe movilizar o integrar los conocimientos y habilidades y actitudes con la finalidad de que sean capaces de realizar acciones adaptables a su situación.